Buenas noches, mis hermanos. Qué lindo cantar de estas cosas. Realmente, yo hace más de 30 años que me convertí a Cristo y me gusta mucho cantar de esto, recordar estas cosas. Y cada vez que lo hago pienso, qué maravilla, ¿no? Yo en aquel momento no tenía idea lo que me esperaba, lo que Dios iba a hacer en mi vida, cómo iba a cambiar no solamente la eternidad, sino la vida aquí. Y me acordaba del himno que dice, qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria, ¿no? Un tema que nunca nos vamos a cantar, de dar gracias a Dios por lo que hizo. Y yo me sigo acordando, me acuerdo allí en Espurúa 3046, el segundo piso, mi dormitorio, de cara a la pared en la cama, ese momento. Y cómo hoy sigue siendo la bella historia de Cristo y de su amor. Un momento donde uno entiende lo que Dios ofrece y lo que somos. Y la vida cambia, y la eternidad cambia, ¿no? Y nos alegra seguir cantando y reconociendo esto que Dios hizo en nosotros. Así que bueno, nos toca seguir el libro de Hechos, íbamos por el capítulo 13, la semana pasada lo empezó Nacho, y nos contaba allí que estaban en la iglesia de Antioquía los responsables, que nos contaba en los primeros versículos, que eran 5, que estaban ayunando y que estaban orando. No sabemos si estaban puntualmente orando por esto que ocurrió, o era un ejercicio espiritual que ellos estaban teniendo de ayuno y oración, y en ese ejercicio, en ese tiempo dedicado al Señor, Dios les muestra algo, y les dice que tenía que apartar a 2 de ellos para enviarlos a la obra misionera. Ahora, estaban orando y ayunando los responsables. ¿Y la iglesia? Y la iglesia seguramente también. Imagino yo que estarían acompañando en esto. Lo que sí dice la Biblia es que esto que Dios quería se lo mostró a los responsables, porque así es el procedimiento, que después está confirmado en las epístolas. Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y para que establecieses ancianos. Los responsables son los que tienen que, guiados por Dios, obviamente, reconocer, encomendar los ministerios, y la iglesia confirma el reconocimiento, ¿o no? Que también es importante, porque hay iglesias donde ante la propuesta de los ancianos, y esto lo hemos visto en alguna, la iglesia no apoyaba el reconocimiento, y esto fue para dolor de la iglesia, trajo después gente que se fue y muchos problemas. Por eso es importante entender que son los responsables los que proponen, y la iglesia la que avala, o no, según cosas que pueden aportar a los ancianos. Lo cierto es que salen de viaje, encomendados por la iglesia. Leíamos el verso 3 que dice que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y nos contaba Nacho cómo arrancaba el viaje de estos hermanos. El viernes pasado nos contaba acerca de que pasaron por Seleucia, Chipre, Salamina, y llegó hasta el verso 12. A nosotros nos toca del 13 en adelante, donde continúa el relato de que el viaje sigue, y lo vamos a separar en 3 partes. El texto que nos queda hasta el final del capítulo es muy extenso, pero no encontré cómo cortarlo. Así que vamos a separar en 3 partes. En la primera parte, de los versículos 13 a 41, habla a los judíos, después habla a los gentiles, y sobre el final, los últimos versículos, hace un resumen y un cierre. Así que bueno, al principio vamos a leer algunos versículos, los otros los vamos a referir, porque si no sería muy larga la lectura de tantos versículos, que habla a los judíos. Los versos 13 al 17, dice así: y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierras de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Decíamos que le habla a los judíos, y en estos primeros versículos vemos el primer evento que nos llama la atención. Dice que Juan, en el principio del viaje, habían arrancado hacía poquito, se volvió a Jerusalén. ¿Quién es este Juan? No es Juan el del Evangelio.
este Juan Marcos, que se volvió. Y yo me imagino los hermanos en aquel momento, tiempo de oración, de ayuno, con la iglesia, entendiendo la guía de Dios, preparando el viaje. Arman un equipo misionero y sobre el principio uno dice, yo me vuelvo. ¿Qué impacto habrá sido para ellos, no? ¿Y qué les habrá causado? Pero bueno, evidentemente los hermanos entendieron que no es de todos la fe, así como no es de todos la fe para salvación. Tampoco entre los creyentes es la misma fe la de todos. Juan Marcos se volvió, pero los hermanos siguieron el viaje. Porque mis hermanos, si bien todos creemos en el Señor para salvación, no todos vemos la fe de la misma manera. Y nuestra preocupación, más allá de lo que hace el de al lado, tiene que ser, mire cada uno cómo sobreedifica. Y ellos siguieron lo que Dios les había encomendado. Y acá llama la atención que dice que llegaron a Antioquía, pero como no venían de Antioquía, es otra ciudad. Esta es Antioquía de Pisidia, ellos habían salido de Antioquía de Siria, que era unos 700 kilómetros. Esta ciudad muchísimo más chiquita que la otra. Y les habla a los judíos, ellos iban a la sinagoga a empezar a predicar, porque era donde se juntaba gente con inquietud espiritual, a leer la palabra de Dios. Y les habla partiendo de lo que ellos conocían, les cuentan. Después lo pueden leer en sus casas, lo vamos a referir, solamente lo vamos a leer. La historia de Israel, y les dice lo que Dios había hecho a lo largo de todos estos años con Israel. Y les refiere a los 40 años en el desierto, cómo ellos llegaron a la tierra prometida, que Dios les había dicho que iban a llegar. Y les dice cómo habían derrotado a los pueblos que estaban en aquella tierra y que Dios se la dio por herencia. Esto es muy importante porque al día de hoy sigue habiendo muchos cuestionamientos acerca de por qué Israel está ahí. Porque la verdad es que cuando Dios les da la tierra, había otros pueblos, habían pueblos árabes en aquel tiempo. Y aún en la época moderna, cuando en 1948 se funda el Estado de Israel, también había otro pueblo ahí. Y al día de hoy se sigue diciendo, tiene este problema con los palestinos, ¿por qué Israel hace guerra y quiere tomar ese lugar si cuando ellos fueron ya había otra gente viviendo? Bueno, dice el verso 19, que habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. ¿Por qué Israel toma esta tierra que el día de hoy sigue en conflicto y el cuestionamiento sigue siendo ¿por qué quieren esa tierra si había gente antes que ellos vaya? Porque se las dio el dueño. Dios se las dio en herencia a Israel. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció el pueblo, ahí sigue diciendo que el relato que leímos recién. Después les habla, leanlo en sus casas, acerca del periodo de los jueces, les habla del periodo de los reyes, y es notable que siendo tantos los reyes de Israel, les refiere Saúl, David, y ahí hace como un salto y dice que de David, de su descendencia, viene Jesucristo. Y uno dice, le viene contando la historia y de repente se salta un montón de historia en el medio. Bueno, es que evidentemente los apóstoles no se querían enroscar en los que no les guiaba a ellos hacia su objetivo, que era predicarles a Jesucristo. No les interesaba una clase de historia. Y a veces nos pasa mucho esto, que empezamos a hablar a la gente y nos enroscamos en un montón de historias. Yo cuando leí esto me acordaba de una señora, una vuelta que le estaba hablando y su preocupación, ella en conversa, yo le estaba predicando, su preocupación era que no estaba casada. Entonces yo digo, bueno, mira, corresponde que sí, a Dios agrada esto, y le seguía predicando y volvía con el tema, y volvía con el tema. Un momento le tengo que decir, mira, vamos a poner la cosa en claro. A Dios le agrada que vos cumplas toda la ley y te cases. Ahora, si vos te casás y no te convertís a Cristo, seguís tan perdida como antes. No sigamos de vuelta con esto, tenés que entender esto otro. Porque yo me podía poner a discutir, y hoy pasa muchísimo. Decir, no, es un papel, ¿qué significa? No sé qué cosa. Tiene otra cosa más importante. Tiene que entender que se tiene que convertir. Y no tenemos que enroscar en argumentos que son humanos y que nos desvían. Ellos saltaron un montón de reyes, y dijeron David, y de ahí vino el Salvador, Jesucristo. Y siguió con lo que era su objetivo. Y en el verso 25 les dice que Juan el Bautista en este caso, predicó el arrepentimiento a Israel. Qué bárbaro, ¿no? Que le dice a esta gente, un pueblo que estaba confiado, un pueblo que era soberbio, que lo que tenía que hacer era arrepentirse. Soberbio porque eran el pueblo de Dios. Ellos habían confiado y ahí se encuentra con una realidad. Toda esta seguridad que nosotros tenemos no sirve de mucho y nos tenemos que arrepentir. Ahora, también les dice que ellos
no conocían a Jesús, que ellos no conocían a los profetas, pero de quienes habían oído hablar muchas veces. Habían oído, pero no habían escuchado. Yo ya lo conté un montón de veces. Yo me sentaba en el fondo en la escuela porque lo que hacía lío. Y cuando empezaba a hacer preguntas la profesora, me acuerdo una de ellas, que para zafar de la pregunta decíamos, profe, no se escucha. Dicen muy bien no se escucha, porque allá se oye, pero ustedes no escuchan. Porque el sonido llegaba hasta el fondo, lo que pasa, estábamos en otra cosa nosotros. Entonces cuando nos dábamos cuenta que iba a empezar a preguntarle, decíamos que no entendíamos. No, ella decía que estábamos distraídos. Bueno, acá pasa eso, los versos 26 al 29 le dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de sus profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Sin hallar en él causa digna de muerte, dieron a Pilato que se matase. Verso 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Ellos no conocían de quién debían conocer, porque todos los días de reposo escuchaban hablar del Señor y de los profetas. Dicen, ¿por qué dice acá entonces que no conocían ni al Señor ni a los profetas? Bueno, qué importante es tener un corazón que escuche, ¿no? Que además que se oiga, que escuche. Porque nosotros también corremos este riesgo. Y esto pasa. Esto pasa mucho cuando la iglesia pasa a ser una actividad social. Cuando venimos por un montón de motivos, que no son los de venir con un corazón deseoso de escuchar la palabra de Dios. Como decíamos recién, de alabarle y reconocer lo que Él es para nosotros. Y puede pasar que oigamos, pero no escuchemos. Y estos se escuchaban todos los días de reposo. Sin embargo, acá el apóstol le dice, no los conocen, ni a Jesús ni a los profetas, de los cuales se leen todos los días de reposo. Hermanos, tenemos que reconocer este riesgo, porque el Señor sufrió en la cruz, murió y padeció para fundar su iglesia, para pagar el precio de su iglesia, no para fundar un club. Y la iglesia muchas veces pasa a ser una actividad social. Dice el verso 30, más Dios le levantó de los muertos, y allí después sigan leyendo, les relata cómo se apareció muchos días a mucha gente, a muchos testigos que en ese momento estaban vivos, que podían decir, no, esto no es así. Sin embargo lo dice porque era una historia que podían corroborar un montón de gente que estaba ahí, que estaba viva todavía y podían atestiguar. Y les dice que el Señor al resucitar completaba el plan de Dios. Desde el verso 30 en adelante les dice que os daré las misericordias fieles de David. Esto es del verso 34. Dice, y en cuanto le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, les dijo, os daré las misericordias fieles a David. Les explica que esto que Dios había prometido se había cumplido. Se había cumplido en Cristo. Y allí les hace una advertencia, verso 38. Sabed, pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Les hace una advertencia. Le dice, miren, ustedes se tienen que arrepentir, porque la salvación es por fe, y Cristo es mejor que la ley, porque por la ley dice no pudieron ser justificados. Esto que la ley no pudo hacer, el Señor sí lo pudo hacer. Ahora les hace una advertencia, le dice, a pesar de todo esto, que ellos relataron a lo largo de 29 versículos, nosotros referimos a algunos, después lean en su casa, vuelvo a decir, que relató a lo largo de 29 versículos, a pesar de todo lo que Dios había hecho con ellos. Lo que le dicen, Dios hizo todo esto por el pueblo de Israel, pero ustedes, cada uno de ustedes en forma personal, tiene que tomar una decisión. ¿Por qué?
Porque para la salvación no funciona la inmunidad de rebaño. Ellos estaban confiados en el pueblo de Dios. Y acá el apóstol les trae una noticia que los habrá conmovido. Para la salvación no funciona la inmunidad de rebaño. ¿Qué es esto? Cuando hay alguna enfermedad, después de mucho tiempo se empieza a establecer en el medio de la gente y ya la gente no se enferma o tolera la enfermedad de otra manera. Pasa con muchas enfermedades. Se llama inmunidad de rebaño, como diciendo, bueno, ya son muchos, como que deja de tener efecto tan fuerte. Bueno, el mensaje central a estos judíos es este. A pesar de todo esto que yo estoy contando, cada uno de ustedes tiene que decidir en forma personal y ver cada uno si conoce esto que escuchan todos los días de reposo. Porque a pesar de todo lo que Dios hizo en medio nuestro, la salvación no es por inmunidad de rebaño. Ser beneficiarios no significa que seamos salvos solo por ser parte. ¿Ser beneficiario de qué? De las misericordias que disfrutamos en la iglesia. Es innegable que estar acá, en medio del pueblo de Dios, trae un montón de beneficios. Acá nos quieren, nos contienen, nos acompañan. Realmente es una bendición estar acá. Pero ser parte solamente no significa que seamos salvos. Y esto es un riesgo que se corre en la iglesia. Por eso lo importante de que cada uno se examine. A ver, ¿en qué condición vengo? ¿Por qué vengo? Porque cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión personal. Pablo le dice a los corintios, algunos no conocen a Dios. Está hablando de la iglesia. Algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Le estaba hablando acerca de las malas conversaciones, estaba hablando acerca de algunos pecados, y estaba hablando de la iglesia. Y se me cae una posibilidad. Algunos de los que están acá no conocen a Dios. Por eso es lo importante de examinarnos cada uno, porque hay un riesgo enorme. El Señor dice, en aquel día van a venir muchos, no un par, muchos. Y van a decir, Señor, Señor. Y Él va a decir, no te conozco. Qué terrible, ¿no? Porque se van a dar cuenta tarde. Esto como ocurre con la ruleta rusa. Los más chicos por ahí no saben, pero hace muchos años, ahora no escuché más, pero había un juego que, vaya a saber uno por qué lo hacían, por la adrenalina. Era una pistola, se le ponía una sola bala, se giraba el tambor y se disparaba. Y a veces la bala salía, a veces no. Pasaba el que sigue, giraba el tambor y así iba girando hasta que en uno la bala salía. ¿Cuál era el tema? La tenía apuntada a la cabeza. El problema es que uno se daba cuenta que salía mal cuando ya era tarde. No podía decir, paremos acá, me retiro del juego. Cuando nos damos cuenta que salió mal, ya es tarde. Acá ocurre lo mismo, hermanos. Acá está el riesgo, que estamos acá, que estamos con toda la actividad de la iglesia, gozando de las bendiciones, todo esto que Dios le dio a Israel, que hoy gozamos nosotros, y un día el Señor diga, salió el tiro. Ya es tarde. No te conozco. Hermanos, dice Pablo a los romanos, que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Si Dios la dejó en la Biblia escrita, es porque es algo que tenemos que considerar, que tenemos que analizar. Y preguntarnos, como hicieron los apóstoles, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Porque la tendencia es, ¿será fulano? A mí me pasa. Escucho alguna cosa y digo, esto le viene fenómeno a fulano. No, lo espiritual es decir, ¿seré yo? Y examinarnos cada uno de nosotros, porque Israel estaba igual de confiado que nosotros. Ellos estaban seguros. Por eso es lo importante de buscar evidencias en nuestra vida que confirme, que haya síntomas de que somos del Señor. Un hermano me contaba hace un par de días que hablando con una hermana, le decía, se nota que lees la Biblia. Le decía a esta hermana porque citaba muchos textos. Y él me decía que esta hermana, que nunca predicó desde un púlpito, le dice, sí, porque amo al Señor. Y este hermano me decía, ¿qué enseñanza me dio esta hermana? Sin haber nunca estado en un púlpito. Así de sencillo. ¿Conocía texto por qué? Porque lee. ¿Se nota que lee? Sí, porque amo al Señor. Hermanos, este es un síntoma de vida. Si no está, no tenemos que preocupar. Si no tenemos ganas de estar con Dios, no nos interesa lo que tenga para decir. No tenemos tiempo personal con la Biblia. Gracias a Dios, y no me canso de decirlo, por los enseñadores que tenemos en la iglesia. Para mí son de mucha bendición. Y podemos compartir en otros lados, como están haciendo los muchachos, yendo para el norte, Guillermo de Santa Teresita, gracias a Dios. Pero la relación tiene que ser personal. Y esto tiene que producir en nosotros el deseo del bien del otro. Si no, no hay vida. Tenemos que estar acá para poner y no para ver qué saco.
Pablo dice, yo con sumo gusto gastaré lo mío y yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Esto es un síntoma de vida. El buscar el bien del otro, el querer estar con Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. Pablo le dice, mira, a pesar de todo esto que Dios hizo, cada uno de ustedes tiene que decidir. Porque no funciona la inmunidad de rebaño. Ser parte de esta bendición enorme no es garantía de salvación. Después los versos 42 al 48 les habla a los gentiles. Vamos a leer, 42 al 48 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, o sea, la gente que no era pueblo de Dios, las gentes, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, prosélitos eran los que se convertían al judaísmo, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viniendo los judíos a la muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta la última de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué pasó? Pasó lo que estaba profetizado. Estaba profetizado que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Dice, pero a todos los que le recibieron, le dio la potestad, la autoridad de ser hijos de Dios. Y esto es lo que le cuenta a estos gentiles, que evidentemente tenían un corazón distinto, un corazón receptivo, a diferencia de los otros que escuchaban todos los días de reposo y no conocían, no entendían. Un corazón enseñable, que son síntomas de vida. ¿Quiénes eran estos? Bueno, algunos gentiles, algunos de los judíos que eran piadosos y prosélitos que eran convertidos al judaísmo. Y si bien en el final del versículo 46, que les dice que si os hablase primero la palabra de Dios, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no jugáis digno de vida eterna, he aquí volvemos a los gentiles. A pesar de esto, tenemos que saber que la iglesia y que los gentiles en la iglesia no son el plan B de Dios. Porque algunos leyendo esto, bueno, como era necesario hablarles a ustedes, si ustedes no escuchan, entonces vamos por el plan B. No. Esto estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Estaba profetizado que iba a ser la iglesia compuesta por judíos y por gentiles. Y es importante saber que nosotros no es que reemplazamos a Israel porque Israel no respondió. Los creyentes en Cristo, la iglesia, no reemplaza a Israel. Nosotros somos el Israel de Dios. La iglesia es el Israel de Dios. Es un punto controversial, hay comentaristas muy buenos. Yo tengo una Biblia que es muy buena de estudio, la Biblia de Raire, que es de mucho provecho. Sin embargo, en esto dice que no. Dice Pablo a los Gálatas que si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si somos de Cristo, somos linaje de Abraham, somos herederos según la promesa. Y dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase a muchos, sino como a uno. Y a tu simiente, dice Pablo, la cual es Cristo. Hermanos, Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un pueblo, conformado por todos los creyentes en Cristo. Y aunque Dios sigue teniendo un trato especial con Israel, que no lo conoció, porque aunque nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Y Dios sigue guardando un milagro que Israel esté en medio de tantos pueblos árabes y no haya desaparecido, porque Dios es fiel y lo sigue guardando.
ellos no son herederos espirituales de Dios si no se convierten a Cristo. Hay un pueblo de Dios. Y a todos estos, dice el verso 43, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Los apóstoles les enseñaban, también les animaban a que perseverasen, que junto con la corrección del verso 40 que leímos, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho por los profetas, la enseñanza, el ánimo, junto con la corrección, es la tarea que tienen que tener los maestros de la iglesia. Todo el consejo de Dios, como dice Pablo cuando se va de Mileto, dice, no me negué, no rehuí, enseñarles todo el consejo de Dios. No se puede dejar nada afuera. Y esto incluye la enseñanza, animar también, y corregir también. A veces el problema no está en lo que se dice, sino en lo que no se dice. A veces para no tener problema hay cosas que se omiten, porque es meter el dedo en el ventilador y no va a traer problemas. Bueno, es parte de la responsabilidad. No se puede omitir algunas de estos aspectos. ¿Y cuál es el resultado? El verso 48 dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron, así como otros los habían rechazado. Y mis hermanos, hay que elegir las batallas. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante en el verso 51. Pero somos responsables de administrar el tiempo y de administrar los recursos. Tenemos que reconocer que nosotros no vamos a convertir a nadie. Y ellos predicaron la palabra de Dios y se produjo el milagro. Todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. Porque a veces pasa que nosotros como que nos empecinamos y damos y proveemos y ayudamos y tantas cosas y no hay respuesta, no es sabio. Hay que dar, hay que esperar que Dios se manifieste y haga su obra. A veces pasa que mucha agua ahoga la planta. Y a veces podemos llegar a confundir a alguien. Por ahí vemos la necesidad y le damos, y la persona, claro, está contenta. Pero más que necesidad de lo que le podemos dar, tiene necesidad de convertirse a Cristo. Y nosotros no vamos a convertir a nadie. Entonces hay que esperar respuesta y ver qué pasa. Porque se puede llegar a confundir y estar porque recibe y no porque busca a Dios. Y se confunde como esta gente pensando que es salvo por la inmunidad de rebaño. Entonces es importante ver la reacción que hay en cada uno para ver si Dios está haciendo una obra y que no se confunda la persona. Y los versos 49 y 52 hace un resumen y cierre, donde dice que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Aquí lo que yo les decía de administrar los recursos. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Una especie de resumen. Y acá vemos cómo es siempre la historia, cómo es el curso de acción de la obra de Dios. Siempre, si predicamos la palabra de Dios corre. El versículo 49 dice que la palabra de Dios corría. No necesita ayudines humanos. A veces un montón de técnicas, cosas que se dice, que atraiga a la gente, que son métodos humanos. No hace falta. Si nosotros lo que damos es la palabra de Dios corre. Y siempre ocurre como en el verso 50, que si la palabra de Dios tiene efecto y corre, va a haber oposición. Siempre que Dios esté obrando, va a haber un precio que hay que pagar. No es gratis. No es gratis. El apóstol en un momento dice, se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Pero, y muchos son los adversarios. Cuando Dios obra tenemos que saber que va a haber persecución. Tenemos que saber que si todo va sobre rieles y no hay problemas, tanto en la iglesia como en nuestra vida, no tenemos ningún contratiempo, seguramente no estemos molestando a nadie.
si Dios está obrando, va a haber oposición. ¿Por qué? Porque dice Isaías 14 que el diablo es el que nunca le abrió la puerta a sus presos. El diablo nunca le abrió las puertas a sus presos. Y si la iglesia abre las puertas y hace esto, va a haber persecución, va a haber oposición, va a haber amenazas. No lo va a decir de buena gana, bueno, está bien, hágalo, no hay ningún problema. Tenemos que saber que cuando en alguna iglesia hay gente nueva, hay gente que se convirtió a Cristo, primero por la gracia de Dios, gracias a Dios, porque la salvación siempre es un milagro. Y como decíamos antes, nosotros no podemos convertir a nadie. Cuando hay gente nueva, siempre, siempre, siempre es por la gracia de Dios. Pero también porque hay una iglesia que estuvo dispuesta a pagar el precio de llevar la palabra de Dios, de enseñar, de animar y de corregir. Decir algo que a veces es una verdad incómoda. Y que decir estas cosas trae un precio, como le pasó acá a los apóstoles. Y cuando hay gente nueva es por la gracia de Dios, pero también porque hay una iglesia que estuvo dispuesta a pagar el precio. Mis hermanos, a nosotros nos espera un desafío, Dios mediante en poco tiempo, ir a abrir un testimonio en un lugar donde no hay testimonio. Y esperamos que pase esto, que la palabra de Dios corra, la gente se convierta. ¿Qué piensa que va a pasar? Va a haber oposición, va a haber problemas. Acá tuvimos, ustedes saben, tuvimos juicios penales, civiles, difamación de todo tipo. ¿Qué va a pasar allá? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el diablo siempre hace su ministerio. Omar siempre lo recuerda. Nunca rompimos tanto coche como yendo a Castelli. Yo fui, no sé, 2 millones de veces a Mar del Plata. Ustedes saben, mis papás tienen casa allá. Y desde que tengo 20 días que voy constantemente. Y en toda mi vida 2 veces rompí un auto. Una vez cuando era chiquito, mi papá un Torino. Y yo el Peugeot hace 2 años atrás, una correa que se cortó. Nada más. Yendo a Castelli nos cansamos de romper autos. ¿Por qué? Porque el diablo siempre cumple su ministerio. Por eso tenemos que entender la responsabilidad que tenemos. Es importante. Tenemos que estar orando. Tenemos que estar dispuestos a pagar este precio. ¿Para qué? Para que Dios nos bendiga. ¿Por qué? ¿Cuál fue el resultado? ¿Fue desánimo cuando tuvieron esta oposición? No, dice el verso 52, que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y como tantas veces decimos, el gozo no tiene que ver con la alegría. ¿Alguien tiene alegría de que es perseguido, de que sufre oposición? No. Tener gozo es estar sostenido. Lo contrario al gozo no es la tristeza, es el abatimiento. Y estaban gozosos porque tenemos que saber que el sufrimiento es la mejor escuela del carácter. Dios necesita en nosotros un carácter, no necesita otra cosa. No tenemos nada para ofrecer bueno. Si hay algo bueno es porque Dios lo puso. Necesita un carácter. Y la mejor escuela para el carácter es el sufrimiento. Donde se forma, donde se crece. Es el catalizador que hace crecer la fe, la confianza, el sufrimiento. Después sigue el capítulo 14 con el relato que tiene una continuidad, pero que vamos a dejar acá porque ya es bastante largo y no podríamos terminarlo. Pero recordemos, mis hermanos, comienza el viaje y la primera noticia no tan linda. Juan Marcos abandona el viaje. Hermanos, puede pasar. Algunos de nosotros veamos y algún compañero se baje o alguien nos ayude y nos encontremos solos y nos dé la sensación como que estamos pintando y nos sacan la escalera, quedamos colgando de la brocha o decir, no hay nadie más acá. Pasó toda la vida, hermanos. Pasó acá. Pablo en un momento tiene que decir, ninguno tengo del mismo ánimo, hablando de Timoteo. ¿Ninguno? ¿En serio? Se convirtieron en un montón. Sí, pero no tengo ninguno del mismo ánimo. No es de todos la fe. No es de todos la misma fe. Así que no nos desanimemos, no nos enojemos. Si alguna vez vemos que estamos un poco solos en el servicio, lo que tenemos que hacer es perseverar, sabiendo que lo que somos es privilegiados. Poder servir al Señor es un privilegio. Nosotros que somos menos que una mota de polvo en el universo, poder participar de las cosas santas es un privilegio, mi hermano. Y si alguno no te acompaña, alguno no me acompaña o alguno se va, no tenemos ni que enojar ni desanimar. Dar gracias a Dios por poder participar. Ahora la actitud de Juan Marcos ni es liviana, porque más adelante se quiso volver a sumar y hubo una discusión grande, ahí se separaron Pablo y Bernabé, a causa de que Bernabé, que era el tío de él encima, era familiar, no se tenía que haber metido Bernabé.
quería incorporarlo de vuelta y Pablo entendía que evidentemente no había entendido lo que había pasado y no lo quiso. Entonces no es liviana la actitud. Me voy, vengo, bueno, vamos, seguimos. No es liviana. Pero tampoco es una condena. Más adelante en 2 Timoteo capítulo 4, verso 11, dice que le traigan a Juan Marcos porque él es útil. No tenía algo personal con él. Evidentemente Juan Marcos había entendido lo que había pasado, se había arrepentido, había cambiado y no es una condena. Alguien dijo alguna vez que la iglesia es el único ejército que no rescata a sus caídos. Siempre que en una guerra hay caídos, hay lastimados, se los recoge y se los sana. Bueno, la actitud nuestra tiene que ser la misma de Dios, que es restaurar. ¿Qué es restaurar? Poner en el lugar que estaba antes. Lo que hizo no es liviano, no se puede dejar pasar así nomás, pero tampoco es una condena. Y mis hermanos, gracias a Dios por estar en la iglesia. Pero acordémonos que no existe la inmunidad de rebaño en la fe. Cada uno de nosotros se tiene que examinar para ver si en nosotros hay corazones como de estos gentiles, de estos judíos piadosos, de estos prosélitos, receptivos, enseñables, sensibles. Porque el riesgo es que si pasamos mucho tiempo y esto no está, la conciencia se cauteriza. Ya no produce más efecto. Porque en algún momento produce inquietud y ya después uno se acompaña, o sea que se acostumbra. Es como cuando algo está cauterizado, ya no duele, como las cicatrices, ya no duele. Y por último tenemos que saber que Dios va a hacer la obra en medio de las dificultades. Incluso a veces en medio de valles de sombras de muerte, en el cual no tenemos que temer porque Él va a estar con nosotros, como dice el salmista en el Salmo 23. Hermanos, recordemos siempre el verso 52, que es la conclusión que tenemos que sacar, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Así sea, mis hermanos, para la gloria de Dios y para bendición nuestra.